Hola, ¿cómo estás? Soy Fadwa Gajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores, y te doy la bienvenida a esta sexta temporada de Mejores Directores para Chile, y tengo el honor de tener una tremenda invitada. Directora de empresas, Tamara Agnes, bienvenida al Instituto de Directores. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo y episodio. Nada, muchas gracias a ti por la invitación. Yo siempre feliz de poder conversar estas temáticas que le hacen bien a Chile. Tamara, yo creo que todo, o quizás quienes estamos en el mundo del gobierno corporativo, de los directorios, te reconocemos por tu trayectoria y experiencia en el mundo del compliance. Uh-huh. Y el tema de compliance hoy día dejó de ser una moda y pasó a estar mucho más presente en la agenda de los directorios. Uh-huh. Me gustaría tener tu visión, ¿cómo has visto la evolución en la mirada de los directorios, de las mesas directivas, todo lo que tiene que ver el mundo de compliance? ¿Cómo ves que de alguna manera se ha ido desarrollando? Sí, bueno, como yo me dedico a este tema del compliance, tengo que decirlo que tengo los sesgos propios y naturales de mirar el mundo desde la perspectiva del compliance. Y yo creo que más que una moda, ha sido difícil poder impregnar el valor que las organizaciones le tienen que encontrar al hacerlo correctamente y por las razones correctas, que es como definimos el compliance. ¿Tú dirías que desde un inicio, y quizás esto como que era una moda, bueno, hay que llegar y hacerlo porque la norma lo mandata, hoy día hay como un real interés de comprender qué implicancias tiene el compliance para una compañía y cómo una norma ha afectado también a que eso probablemente esté incorporado en la agenda de los directorios? Mira, es tan difícil poder identificar qué es primero, el huevo o la gallina, porque alguien podría decir, antes del compliance, las empresas, las organizaciones hacían las cosas mal, hacían las cosas con el ánimo de hacerlo incorrectamente. La verdad es que no. Pero tuvimos que llegar a una ley que no es que se nos haya ocurrido a nosotros, a los chilenos, de la noche a la mañana, sino que empujado también por los estándares internacionales, fundamentalmente la OCDE, que a raíz de diversos escándalos a nivel corporativo se ve la urgencia de tener un marco regulatorio. Pero no es que antes de estos marcos regulatorios que ya uno los observa en la región y prácticamente en todos los países del mundo, las empresas hicieran lo que querían, digamos, no era el Far West. ¿Y la mirada de compliance afecta a las grandes empresas o también ves hoy día quizás de empresas cerradas, empresas familiares de distinto tamaño, una preocupación real por el tema del compliance? ¿Cómo ha visto el grado de madurez que tienen las compañías en nuestro país? Mira, en general yo trato de hacer ver que el compliance tiene que tener una postura muy fundada en la gestión. Y como está muy fundado en la gestión, da lo mismo el tamaño de la organización, sea pequeña, mediana, grande, organizaciones, no sé, bipersonales, del tamaño que sea, requieren una mirada y una perspectiva de compliance desde el origen. Lo difícil es que las empresas, en la medida que se van haciendo más grandes, por supuesto que es más difícil llegar a coordinar acciones concretas que logran dar cuenta de cómo se están haciendo las cosas. Y por eso que uno tiende a mirarlo o a asociarlo más a las organizaciones o a las empresas grandes. Pero esto es algo que debiese estar presente incluso desde el momento en que, no sé, nosotros pudiéramos estar pensando en crear una nueva organización. Y ahí ya tiene que tener la mirada de compliance. ¿Y esta mirada de compliance afecta a empresas con y sin fines de lucro? Absolutamente. Y también a las instituciones públicas, que claro, las instituciones públicas tienen normas concretas, normas específicas, tienen el estatuto administrativo, a la Contraloría General de la República, y que todo eso forma parte de las estructuras de compliance, que ahora le queremos dar como un nombre diferente o inventar cosas nuevas. Pero la verdad es que muchos de los elementos de compliance en el sector público ya existen, y existen mucho antes que en el sector privado incluso.
qué rol juega el compliance o qué rol tiene un director en materias de compliance? Que sea distinto a la administración. ¿Hay diferencia? ¿Nos tenemos que preocupar de cosas distintas? Como están divididas las funciones, por supuesto que el rol del directorio es distinto al rol de la administración, porque el rol del directorio, que es el que está un poco más por arriba, el que hace las buenas preguntas, el que marca la línea, el que define la estrategia. Entonces, mucho se habla también de que en el compliance es el directorio el que tiene que marcar el tono, ¿no? El tone from the top, como uno suele escucharlo. Pero eso, siendo muy importante, no es lo único, porque muchas veces las dificultades con las que se encuentran las organizaciones, sobre todo las organizaciones más grandes, es poder llevar ese tono hacia las capas medias de la organización y, ¿por qué no?, hasta la punta de las estructuras, que es donde realmente se pueden gatillar los riesgos de cumplimiento. Y en materia de riesgo de cumplimiento, respecto a lo que está pasando hoy día en las compañías, ¿cómo crees que hoy día las compañías han ido enfrentando esto? ¿Qué mecanismos han utilizado? Hoy esto lo vemos más en la agenda, cada 3 meses. ¿Qué es lo que tú estás viendo en la práctica en las compañías en las cuales o te toca estar como directora o también asesorando en materia de compliance? ¿Cuáles son como los 3 tips que uno debiese llevarse en materia de saber, sí, nos estamos preocupando de verdad en temas de compliance y no solamente poner el checklist o sí tenemos la política? Sí, bueno, esto ha sido una evolución, porque lo que yo te decía hace un ratito, no sé, al principio no es que las empresas hicieran todo mal y tuvo que venir una ley. Ok, pero vino la ley, entonces las empresas como que le encontraron poco sentido, lo más probable, o lo encontraron tal vez muy lejano de las estructuras del negocio. Y las empresas están para hacer negocio. Entonces, hubo que caminar un buen rato con esta idea de que el compliance era tal vez el manual o la cláusula que le íbamos a poner en el contrato a los proveedores, y mientras más larga la cláusula mejor, creían algunos, y afortunadamente hemos ido ya transitando hacia una real conciencia de lo que significa el cumplimiento, que no es otra cosa que hacer las cosas correctamente y por las razones correctas. Y ahí es donde a veces nos perdemos. Si lo llevamos a la normativa chilena, que está ahí puesta por la ley 20.393 de la responsabilidad de las personas jurídicas, claro, al principio como que se veía algo muy ajeno a las estrategias, cuando en realidad, para que el compliance no entre en divorcio con con los propósitos de las organizaciones o con las estrategias organizacionales o con el negocio propiamente tal, tiene que haber una conversación permanente a ese nivel, y no única y exclusivamente desde la norma, porque a veces llenar el papel, llenar el formulario, tener las cláusulas, que en un comienzo tal vez existía esa falsa sensación de protección porque le habíamos hecho firmar a un, no sé, de capitán a Baja, toda una cláusula que a la hora de la verdad, a la hora de enfrentar verdaderos riesgos, no te protegen de nada. Y con la modificación de la ley chilena, la ley 20.393, se vuelve como a poner la pelota al piso, en el sentido de decir, esto no puede ir en contra de la naturaleza de las organizaciones. Y ahí la modificación de la ley hace un llamado a la razonabilidad, a manejar esto con un sentido de riesgo, con un sentido de razonabilidad frente a los apetitos de riesgo que también las distintas organizaciones puedan tener, y también dependiendo del tamaño de la compañía. O sea, si es que nos vamos al lenguaje de la auditoría, por ejemplo, la materialidad, es decir, la materialidad que las organizaciones encuentran en los riesgos de cumplimiento.
que en el caso chileno los riesgos de cumplimiento uno los vislumbra normalmente en los delitos económicos, pero que también riesgos de cumplimiento son otros que a lo mejor... medioambiental. Claro, y que no necesariamente puede que sea un delito, pero que sí importa un riesgo que en caso de gatillarse, por ejemplo, pueda repercutir fuertemente en la imagen y en la reputación de las organizaciones. Tamara, ¿y eso se traduce en que en la agenda del directorio tiene que estar presente esto? Absolutamente. Y ahí también, de nuevo, dependiendo de cómo esté construida cada organización, es la dinámica que se vaya a dar. Pero normalmente las áreas de ética y cumplimiento, que es como se les suele estar llamando por estos días a las áreas de compliance, participan de manera permanente ya sea en los comités de auditoría y en algunos incluso en los directorios, en las mesas, obviamente como invitados, como parte de lo que junta la administración con el directorio. Porque dicho de alguna manera como sencilla, el compliance officer, el gerente de cumplimiento, lo que es en definitiva son los ojos del directorio puesto en terreno, que el directorio no puede estar para no inmiscuirse en la administración, todas esas cosas que sabemos que dicen las buenas prácticas de gobierno corporativo. Bueno, las áreas de cumplimiento lo que tienen que hacer es alertar tempranamente al órgano superior de cada organización, de cada empresa, para que se puedan adoptar los mecanismos de mitigación, de control, de mejora, en fin. Y eso a veces yo creo que le hemos dado como poco énfasis, pensando que... ¿Como el rol? Exactamente, como el rol. De qué tanta responsabilidad o qué tipo de responsabilidad le estamos dando a este rol, depende mucho de la comprensión que tengan también los directorios sobre el valor agregado que cumpla estas áreas. Tamara, y en eso hay algunas preguntas quizás base o mínimas que todo director debiese hacerse en materia de compliance, sobre todo pensando que hay muchos nuevos directores o que este tema estaba delegado a la administración para el cumplimiento de una política, un procedimiento y que definiera la matriz de riesgo, pero no necesariamente subía a directorio. ¿Cuál es esa pregunta o cuáles son las preguntas que tú consideras importante que todo director debiese hacerse en materia de compliance? Primero, hay varias, pero algunas básicas que yo creo que no debiesen faltar es cómo está funcionando, por ejemplo, una de las herramientas fundamentales del compliance, que son los canales de denuncia. ¿Tienen vida? ¿Tienen movimiento? ¿Tienen acción? ¿Cómo estamos resguardando las garantías de confidencialidad, de reserva, de debido proceso? Las investigaciones que se llevan adelante, todas tienen el mismo rigor. Hay un protocolo que es parejo para todas las denuncias, o le ponemos menos énfasis a aquellas denuncias que van dirigidas voy a inventar, al vendedor estrella, porque nos está generando mayores ingresos. Cosas como de esa naturaleza, si tú quieres, como bien básicas, pero que a veces se nos olvida, porque creemos que cuando las cosas están funcionando bien no necesitan que los molestemos o que pongamos alguna barrera o algún escollo, cuando es todo lo contrario. Cuando las cosas están funcionando bien, tenemos que cuidar lo bien que funcionan, y la mejor manera de cuidar esas cosas que funcionan bien y que queremos y que valoramos es controlando, verificando con acciones más concretas de que efectivamente se están llevando adelante correctamente. Si no, preguntémonos a nosotras cómo lo hacemos con nuestros hijos. A nuestros hijos los controlamos, y los controlamos con medidas que son acorde al crecimiento de nuestros propios hijos. Yo siempre doy este ejemplo.
cuando son guaguitas, les ponemos un monitor en la pieza para poder monitorearlo. Pero imagínate si mantuviéramos ese mismo control hasta que el chiquillo tenga 15 años. No puede ser, ¿cierto? Y es un poco lo mismo que sucede al interior de las organizaciones. No podemos estar 20 años, 10 años, ni siquiera 5 años con la misma batería de controles. Porque las formas van cambiando, las herramientas a las que hoy día tienen acceso las organizaciones también cambian. O sea, con la irrupción de la inteligencia artificial, por favor, los modelos de cumplimiento debiesen estar ya como en mucho movimiento. Mucho más rápido, ¿no? Y ese tipo de preguntas son las preguntas que los directores tienen que formularse. Una pregunta súper básica, ¿cuántas supuestas normas están vigentes en esta organización? Bueno, si te dicen 300 en una organización de 15.000 trabajadores, tú dices, bueno, podría ser razonable. Pero si te dicen 300 en una organización de 50 personas, entonces inmediatamente ahí hay un indicador que algo no se está entendiendo bien. Que todavía estamos como en esta dinámica de que el papelito es el que nos va a venir a salvar. Hacer el checklist. Claro, cuando en realidad lo único que te va a salvar es que el que se tenga, la persona que se tiene que poner el casco se lo ponga, el que se tiene que poner los bototos se lo ponga, el que tiene que poner doble freno que lo haga. Es una transformación cultural. Finalmente es una transformación cultural con sentido, no porque sí, es porque tiene un sentido que va en línea directa con la consecución de los propósitos organizacionales. Y desde esa como quizás mirada desde... No puedo dejar de preguntarte porque hoy día hay una mirada como el director que está, por ejemplo, en una empresa privada, en una empresa pública o en una fundación o corporación sin fines de lucro. Hay un rol distinto, hay una responsabilidad distinta más allá de la ley, sino que tiene que ver cómo hacemos, por ejemplo, que empresas privadas cumplan con un estándar, que las públicas cumplan con otro estándar. ¿Cómo tú ves hoy día esa interacción, sobre todo desde una mirada en donde la audiencia o los distintos stakeholders también están como más allá de la norma, vigilando que las cosas se hagan de una determinada manera? ¿Qué visión tienes? ¿Ahí hay una cuota de responsabilidad también? Sí, yo creo que hoy día me atrevería a decir que uno de los riesgos más inminentes que hay es la regulación. Porque cuando empiezan a repetirse ciertos fenómenos nocivos para el desarrollo de los negocios, por supuesto que viene la carga regulatoria porque hay antecedentes de que algunos están obrando mal. Entonces, Chile se caracteriza por ser un país hiperlegalista, ¿cierto? Siempre decimos que es curioso esto, que te vendan la ley en pleno Paseo Ahumada, en los kioscos, es como raro, para el turista resulta raro. Y eso es porque somos muy apegados a la norma. Y eso está muy bien, pero no podemos olvidar que la norma siempre va a ser como el piso, lo mínimo. Entonces, más que poner el foco en la norma, es poner el foco en los estándares internacionales que de alguna manera son los que guían la empresa a nivel global, que es en las ligas en las que hoy día Chile participa. Entonces, la ley, claro, aterriza en nuestro país con las distorsiones propias de la interpretación que hace nuestro poder legislativo, por ejemplo. Sí. Pero entonces, para poder identificar bien cuál es el espíritu que está detrás de esta norma, alcemos un poco la mirada y miremos qué está diciendo la OCDE en estas materias, qué está diciendo el World Economic Forum en estas materias. Y eso nos podría permitir ahorrarnos incluso mucha carga regulatoria, porque nos permite corregir acciones antes de que se materialicen los riesgos y que por lo tanto la respuesta de los estados, la respuesta del poder político también sea una nueva ley. Tamara, ¿le hace falta entonces a Chile un código de gobernanza como en otros países en donde no esperan la regulación, sino que más bien el concepto de autorregulación? ¿Sientes que
que desde ahí, que es uno de los parámetros que a nivel internacional se mide también, el poder contar con estos códigos de gobernanza que nacen desde el mundo gremial, desde las instituciones que hacemos formación de gobierno corporativo. ¿Ves ahí quizás algo como al debe desde incluso el mundo empresarial, cómo articulamos un código de gobernanza que nos haga sentido para poder seguir creciendo y poder hacer un Chile con una mirada de principios de gobierno corporativo? Absolutamente, y aquí yo creo que nos falta un poco esta reflexión, porque lo mismo que yo te decía recién, esto de que somos un país legalista, nos ponen la ley y nos ponemos a trabajar sobre esa ley y perdemos un poco el contexto. Entonces, estos códigos de gobierno corporativo finalmente lo que hacen es, de nuevo, poner la pelota al piso y mirar el contexto regulatorio que hoy día existe en el mundo. Y el contexto regulatorio del mundo, dada la complejidad en la que estamos como sociedades, es que el esfuerzo regulatorio sea para que cada entidad se autorregule. Entonces pasamos a lo que podríamos decir, una autorregulación regulada, donde el regulador, la ley, lo que hace es darte como los principios transversales. Y qué mejor sería, o qué mejor receta tener estos códigos de buen gobierno, que no hay para qué inventar la rueda, simplemente ponerlo como en chileno, de acuerdo al lenguaje y a las culturas propias nuestras, que te permitan no llenar a las organizaciones de burocracia innecesaria. Que un poco yo lo que he visto es que las empresas han empezado a repetir lo que tanto se quejan del aparato público, de que la burocracia, que la regulación, que bueno, internamente están repitiendo los mismos errores. Entonces, cuando hay una mirada, y volviendo al compliance, cuando hay una mirada de integridad, que es lo que acompaña al compliance, por supuesto que tú te evitas el tener que escribir mucho papel, ¿cierto? Mucho código, y simplemente tú te pones de acuerdo en ciertos principios orientadores que te permitan hacerlo correctamente y por las razones correctas. Qué interesante, Tamara. Yo creo que gran desafío para nuestro país el quizás impulsar un proceso que nos permita tener un marco de gobierno corporativo, un código de gobernanza que ayude a ir visibilizando esto tanto para el mundo privado, para las empresas públicas, como también a las organizaciones sin fines de lucro. Se nos pasó volando el tiempo. Sí, y un último tips. Por ejemplo, cuando vino la ley de delitos económicos, vimos así que era como una estampida horrorizada de todos los directorios. Y nadie se detuvo a preguntar por qué y para qué. Y esas son preguntas que debiesen repetirse con más frecuencia cada vez que enfrentemos una nueva regulación. ¿Por qué y para qué? Muy linda reflexión, muy entretenido. Quiero agradecer, Tamara, que nos hayas acompañado. Muchas gracias a ti por la invitación. Bienvenida a este episodio. Muchas gracias.